Hola a todos, hoy vamos a preparar una quiche sin gluten de puerro y zanahoria, con una masa quebrada que a cualquiera le costará creer que es sin gluten. La he preparado con una mezcla de harinas que da un resultado que me gusta mucho, muy similar a la de las masas quebradas con gluten. Pero ya os iré compartiendo otras mezclas que funcionan también muy bien. Lo mejor de todo es que esta masa no lleva ni gomas ni mixes comerciales y se prepara únicamente con pocos ingredientes sencillos. Una buena base de masa quebrada debe aguantar sin romperse, pero quebrarse, de ahí el nombre al morder, igual que esta. Así que vamos a ver cómo se prepara. Comenzamos preparando la masa. Para ello mezclamos los ingredientes secos, la harina de arroz, el almidón de tapioca y la harina de garbanzo. La harina de garbanzo tiende a producir grumos, por ello lo mejor es tamizarla. Podemos emplear simplemente un colador. ¿Veis lo que os decía, los grumos que quedan? Añadimos ahora un poquito de azúcar. Esto ayudará a que la masa se dore, pero si no quieres o no puedes usarla, elimínala. Añadimos también la sal y mezclamos bien con una cuchara hasta integrar todos los ingredientes. Ahora vamos a añadir los ingredientes líquidos. La mantequilla debe estar cortada en cubitos y bien fría. Y preparad también el huevo para que una vez que estéis con las manos en la masa no tengáis que interrumpir para prepararlo. Añadimos, como veis, la mantequilla fría y cortada en cubitos. Y comenzamos a mezclar con las manos en un proceso que se conoce como arenar, porque como ya veréis, al final tenemos una mezcla de una consistencia de arena húmeda. Si hace mucho calor, tal vez sea conveniente que interrumpáis el proceso, metáis unos minutos la masa al frigorífico y que continuéis después. Cuando esté todo bien mezclado, ¿veis lo que os decía, la textura que tiene? Añadimos el huevo batido. Y como sabéis que en mi casa no se desperdicia nada, fijaos lo que hago para limpiar el recipiente. Añado un poquito de la mezcla y divino, no desperdiciamos nada. Comenzamos a mezclar. Y vamos dándole tiempo a que la harina vaya absorbiendo el huevo. Una vez que lo tenemos, comenzamos a compactar. No tengáis miedo de amasar, porque como nuestra masa no tiene gluten, no hay riesgo de que se desarrolle y la masa quede dura. Compactamos hasta tener una masa lisa como esta que estáis viendo. Fijaos qué maravilla de masa. Y ahora envolvemos en film de cocina y llevamos al frigorífico mientras vamos preparando el resto. Ahora vamos a preparar el relleno. Para ello pelamos las zanahorias y las rallamos por el lado grueso del rallador. Pelamos también las cebollas y las cortamos en trozos pequeñitos. Y limpiamos también el puerro. Quitamos la raíz y cortamos las puntas, la parte fea. Quitad todo lo que se vea feo o demasiado fibroso. Ahora cortamos la parte blanca asegurándonos que no nos queda tierra y las hojas, que como veis acumulan mucha tierra, tenemos que lavarlas una a una. Una vez que están bien limpitas, las cortamos en tiras. Cortamos también la parte blanca. Y ponemos una sartén a calentar con un par de cucharadas de aceite. Añadimos la cebolla. Añadimos la parte blanca del puerro. Y rehogamos a fuego medio hasta que veamos que está blandito y ligeramente transparente. En ese momento añadimos la zanahoria rallada y removemos un poquito. Añadimos también la parte verde del puerro, removiendo igualmente. Y pasados unos minutos, que esté la parte verde ya tierna, pero aún un poquito crujiente, retiramos del fuego y dejamos enfriar mientras seguimos haciendo el resto. Ahora vamos a enmantecar el molde. El mío, como veis, es desmontable de fondo de cristal. Bueno, pues sobre todo si el molde tiene el borde rizado como el mío, la mejor manera de mantecar es precisamente utilizando las manos para asegurarnos de que queda bien repartida la mantequilla por todas partes.
Lo que vamos a hacer ahora es sacar la masa del frigorífico y sobre el mismo fil de cocina que habíamos empleado, extender la masa. Debe quedar de 5 milímetros como mucho. Comprobamos el tamaño que tiene y yo ya veréis lo que hago para que los bordes me queden mejor. Recorto un poquito, lo voy poniendo en la parte de dentro y vuelvo a estirar con el rodillo. Y fijaos que queda la masa perfecta. Una vez que esta tiene un medio centímetro de espesor o un poquito menos y el tamaño adecuado, ayudándonos del propio film de cocina, colocamos la masa sobre el molde. Vamos adaptándolo a la forma del molde con cuidado. Y los bordes que sobresalen los remetemos hacia adentro. Y vamos, como veis, dándole una forma bonita al borde. Si en algún sitio queda demasiada masa, bueno, pues con ayuda de un cuchillo recortamos el excedente y ponemos esa masa donde haya quedado un poquito más fina. Y vamos, como veis, con cariño, con cuidado, trabajando los bordes. Cuando lo tenemos, pinchamos la masa para evitar que se infle en el horno y la llevamos a enfriar mientras que vamos calentando el horno a 190 grados. Una vez que este está bien caliente, introducimos la masa en el tercio inferior con una bandeja debajo que recoja la grasa que pueda caer y horneamos unos 15 minutos a 190 grados con calor por abajo. Vamos a preparar el resto del relleno. Cascamos los huevos, añadimos la nata, sal y especias al gusto, en mi caso pimienta y nuez moscada. Batimos bien. Y añadimos las verduras. Hay quien prefiere añadir las verduras directamente a la masa y verter después la mezcla de huevos y nata. Pero a mí me parece que así se mezcla todo mejor. Hacedlo como más os guste. Una vez que han pasado unos 15 minutos, sacamos la masa del horno y vertemos el relleno. Con cariño vamos extendiéndolo bien, asegurándonos que se reparte todo homogéneamente. Una vez que hemos extendido bien, volvemos a introducir al horno y cocinamos otros 30 minutos igualmente a 190 grados con calor desde abajo, ya que queremos que la base reciba el máximo calor para que quede con la consistencia adecuada. Una vez que ha pasado media hora, podemos, si queremos, añadir un poquito de queso por arriba. A mí me encanta añadir un poquito de queso que funda. Una vez que hemos añadido el queso, volvemos a introducir en el horno, pero esta vez en la parte superior, cambiamos la posición a grill y horneamos hasta que tenga el dorado que más nos guste. Y fijaos qué maravilla que sale del horno. Madre mía, qué rico y qué bien huele. Si vas a desmoldarla, es conveniente que esperes unos 15 o 20 minutos, ya que la masa en caliente es muy frágil. Y ya está lista para comer. Fijaos qué maravilla. Y creo que no había prometido demasiado, que es una masa fácil de preparar y con ingredientes sencillos y al alcance de cualquiera. Así que espero haberos animado y que preparéis todos una buena kit sin gluten, de puerro y zanahoria en casa. Un saludo a todos.